buenas tardes a todos. Como siempre, gracias por sumarse acá a una nueva transmisión que vamos haciendo junto a ustedes acá en Twitch, en nuestro canal en Isla Sport. En esta nueva sección, en esta nueva parte que se viene hoy, charlando mano a mano, tenemos el placer de presentar y que nos ha brindado su tiempo, su espacio para poder charlar con nosotros, a Javier Tavares, periodista. ¿Cómo va, Javi? Hola Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias también por la invitación. Aquí estamos, feliz. Me alegra poder contar con vos para ir charlando un poquito de fútbol, para ir charlando de esta actualidad también deportiva que va pasando. Pero acá la gente que se va a ir sumando, preguntas, lo que sea, las vamos a estar leyendo acá en el chat. Quería arrancar primero por aquellos comienzos de ese Javier chico que me imagino que no sé qué parte del fútbol tendrá en tu vida ese sueño de ser jugador, si jugaste Babi, si arrancaste con el fútbol como la mayoría, viste que arrancamos en los clubes de barrio. ¿Qué conexión tenías con el fútbol? Sí, a ver, la pasión por el fútbol la tengo desde pequeño, seguramente inculcada por mi papá y a su vez por mi abuelo paterno y el materno también. No podría decirte cuándo empezó la pasión en sí misma, pero yo creo que estaba en mis genes. Era feliz jugando al fútbol donde sea, a la hora que sea, con quien sea, en un parque, en un patio, adentro de una casa, jugando con una pelota, jugando con una pelota de papel, jugando con una chapita, jugando Claro. con una bolita. Todo servía para jugar al fútbol porque, como te digo, lo tenía muy dentro de mi propio ser y jugar al fútbol era lo que siempre estaba bien, siempre me Ujú, hacía feliz. ujú. ¿Y de chico tenías alguna posición? ¿Había alguna característica de Javi que lo destaque? Siempre me gustó jugar adelante, Ahí como va. delantero. Jugué mucho al baby fútbol en el Club Oeste de Caballito, con mi categoría, con la que tuvimos la suerte de ser campeones. Bien. Jugaba como delantero ahí, con una particularidad que es que era para mi edad un chico muy alto, pero me pasó lo mismo que a mi padre, que es que hasta los 13 años crecí. Y Y la estatura que destacaste. tengo hoy es la que tenía a los 13 años. Entonces, si yo te muestro fotos mías, vas a ver que soy el más alto o uno de los más altos, y por diferencia importante. El Sí, tema es que después me quedé en esa claro. altura. Pero bueno, en ese momento, obviamente que me jugaba a favor para hacer muchas veces la diferencia. Después, Sobre con todo el a esa paso de edad. los años, si bien fui jugando como delantero, ya después en cancha de 11, me gustaba jugar como centrodelantero. No típico goleador, sino más bien un 9 que le gustaba participar del juego y llegar al gol, más Ujú. que esperarlo dentro del área. Pero bueno, después me fui adaptando en diferentes contextos, con amigos, en distintos torneos. He intentado probarme, pero sin suerte, en diferentes clubes. La prueba que más aceptación tuvo fue en San Lorenzo, donde quedé preseleccionado con un grupo de chicos que había ido a probarse y fui superando 3, 4, 5 pruebas Ujú. hasta que el grupo de los que había ido a probarse se enfrentó contra lo que en ese momento era el equipo de la novena de San Lorenzo y la diferencia fue abismal, Sí. futbolística, Un equipo física, entrenado que venía, que se conoce, que ya tiene movimientos completamente distintos a chicos de prueba, digamos. tal cual. Nosotros no éramos un equipo, éramos un grupo de chicos que iba quedando y bueno, después de varias pruebas, ya te digo, 4 o 5 no más, quedamos, nos hicieron jugar contra en ese momento el equipo que era el mismo de nuestra edad, nos fue muy mal y encima yo como delantero casi que no toqué la pelota. Claro. Tuvimos una prueba más, pero sabiendo que la única manera de quedar seleccionado ahí ya era, no sé, haciendo 7 goles y rompiéndola, Y cosa es que no, más, no ocurrió. hay gente que no sabe, viste, que a veces en las pruebas de fútbol te dan 5, 10 minutos, 15 minutos y si ahí no participaste, si no tocaste la pelota, lamentablemente tu chance se perdió y ese sueño se pudo haber derrumbado por ese partido, esos 15 minutos que te dieron que no tuviste suerte. Sí, es cierto eso. Conozco, de hecho, casos así, como también están los casos opuestos, Claro, aquellos que con 15 a 20 minutos les son alcanzó. tan fenómenos, tan cracks, que Claro. a los entrenadores que los vieron les alcanzaron como para seleccionarlos, apartarlos y decirles vení mañana de nuevo. Claro. Hay de todo en el fútbol. Yo creo que es, obviamente, condiciones, tenés que tener básicamente algo, porque si no, no tenés manera. Y después un poco de suerte, claro, está también el día que te probás, que te salgan las cosas bien, los compañeros que te tocan, quién te está mirando, qué está buscando, qué tipo de perfil de futbolista puede llegar a querer para el puesto. Ujú. Hay una mezcla de condimentos, de situaciones que se tienen que dar para que
salga favorecido o no. ¿Qué momento empezó? Porque ibas al colegio, tenías compañeros, tendrás recuerdos de escuchar partidos por radio, de transmisiones de tele, de los programas deportivos. ¿En qué momento empezó ese bichito del periodismo? ¿O te diste cuenta tarde, capaz, terminando el colegio, o ya venías tomando el periodismo como una opción? Yo creo que hasta los 13 años, 13, 14, sí, 13, tuve el sueño de decir, quiero jugar al fútbol, pensar en que puedo llegar a ser un futbolista profesional. Ese golpe en San Lorenzo fue muy duro para mí y si bien después tuve algunas pruebas, algunas posibilidades, jugué en el equipo de la D, en mi categoría, siendo más chico en categorías más grandes, Ujú. y ahí había proyección y había posibilidades de llegar, pero paralelamente a eso empecé a jugar con los que eran mis amigos o mi grupo con los que jugábamos en el Club Oeste justamente, en Sí. torneos de cancha de 11 y sentí que era feliz jugando al fútbol de esa forma, con mis amigos, con mis seres queridos, participando de torneos, sabiendo que el otro iba a ser un camino demasiado largo, sin garantía ni quizás muchas posibilidades de éxito pensando en el profesionalismo. Ujú. Tal vez sí estaba allá a lo lejos, pero cuando vi que la cosa se había dificultado tanto y el golpe emocional había sido tan duro que opté por sentirme bien, jugar el fútbol, volver a sentir esto que me planteaste vos de entrada, de la felicidad y la pasión por jugar el fútbol, que no la perdés y la Ah, tenés a los 5, a los 10, a los 15, a los sí, 20, a los 30 y a los sí, 50 sí, años de la misma manera. sí. Ahí fue cuando corro hacia un costado la idea de proyectarme como futbolista profesional. Estaba estudiando en la secundaria sin tener muy claro para dónde iba a apuntar. En un momento pensé que iba a ser contador público, empecé a estudiar ciencias económicas Ah, bueno. y siempre cuento una anécdota que es que el primo de quien era uno de mis mejores amigos de la escuela primaria siempre tuvo claro que él quería ser periodista deportivo y siempre nos veíamos en los cumpleaños. Te estoy hablando cuando éramos muy chicos, escuela primaria y comienzo de la secundaria. Ujú. Y en uno de esos cumpleaños, ya siendo un poco más grandes, yo había empezado a estudiar ciencias económicas y esta persona había comenzado a estudiar periodismo deportivo, entonces me contó cómo era, de qué trataba y demás. Y bromeábamos que, bueno, cuando él tuviera su programa, yo iba a ir un poco como el invitado sin ser periodista profesional. Pero ahí ya había un mensaje ahí del periodismo, empezaba a tomarse un poquito más de forma. A ver, capaz que antes no te lo habías planteado tan firme como diciendo, che, ¿puede ser o no puede ser? A Creo que ver, fue por está ahí. claro que lo mío va por el lado del fútbol ¿Te y que gustaba el al no fútbol? Eso llegar a tenías ser claro. futbolista termino después vinculándome de otra manera. Eh, y bueno, esa manera, en cierta forma, empezó a germinar en aquella noche en la que tanto, o sea, en una reunión de amigos, con parejas y demás, y yo me la pasé toda la noche hablando con Eduardo Bolaños, él es la persona en cuestión, y bueno, quedó grabado en la cabeza de los dos lo que había sucedido ese día, y al año siguiente, ya estudiando ciencias económicas, me di cuenta un día volviendo a mi casa, después de una larga jornada de trabajo también, había días que yo iba a cursar muy temprano a la mañana y de ahí me iba a trabajar a una oficina y volvía a la noche a la facultad para hacer otra de las materias. Me acuerdo que era álgebra y cuando volví a mi casa me quedé dormido en el colectivo, pero lo que tengo todavía presente hoy en mi mente, lo recuerdo perfecto, que yo ese día estuve en esa aula físicamente, porque mi mente estaba en otro lado. Eso te iba a decir, me estás contando el recuerdo con muchas partes muy frescas, como si te hubiera pasado hace Porque me poco. acuerdo, porque lo Claro. viví muy intensamente y todavía hoy me acuerdo estar sentado, me acuerdo dónde estaba sentado en el aula, lejos del profesor. Todo lo que se habló, Nada. nada quedó en mi mente ese día. Por el contrario, estaba cansado, estaba aburrido, me daba cuenta que no quería estar ahí y la prueba más fehaciente fue lo que te mencionaba. Claro. Tomé el colectivo para volver a mi casa, me quedé dormido en el colectivo, me pasé, volví, llegué más tarde a mi casa y estaba empezando a cenar, mi mamá había preparado algo para comer, era tarde, un lunes, y me senté a comer y mi papá me preguntó, ¿y qué tal, cómo te fue? Bien, voy a dejar la facultad. Uy, me ¿Qué? imagino, me imagino lo que habrá sido eso. Y no pasó ni un segundo que le dije, y voy a estudiar periodismo deportivo. O sea, no le di ni tiempo para recibir el primer mazazo, que Claro. ya le había metido otro. Nadie entendía nada de mi casa. Y bueno, traté de explicarles esto mismo que les estoy ahora contando por aquí.
de manera mucho más larga, argumentada y demás, diciéndole que evidentemente es algo que yo venía procesando y que no me estaba dando cuenta hasta que lo Claro. viví muy claramente ese día. Ujú. Eh, y bueno, al día siguiente lo llamé a Eduardo, le recordé aquella noche, le dije que me quería juntar con él, eso fue un martes, el sábado fui a la casa a almorzar con él, me acuerdo que me mostró los cuadernos, los apuntes de lo que estaba estudiando, cómo era la carrera, dije listo, esto es lo mío. Esto es lo tuyo. Ese año, yo había hecho el primer año del CBC completo, había aprobado las 6 materias, y cuando empecé ya el segundo, de 3 materias había aprobado una, me había anotado en el segundo cuatrimestre para recursar 2 de ellas, y ahí fue que me pasó esto que estoy contando, y directamente dejé, o sea, habré ido 3, 4, 5 clases más, pero ya sin sentido, sin ganas. Mi papá me decía, bueno, pero ya que estás anotado, aunque sea porque no cursás este año, y fui un par de clases para darle el gusto a él, hasta Claro, que claro, claro. le dije, papá, se terminó, esto no es lo mío, no quiero ir a pasarla mal, así de simple, no voy a perder tiempo. Ujú. Así que ese semestre fue, o menos, semestre, un cuatrimestre, era trabajar y empezar a mirar, a ver qué iba a hacer, y me vino bien porque en un principio yo me iba a anotar en el círculo de periodistas deportivos, que es donde estudiaba Eduardo, pero tenía un problema con los horarios, por el trabajo, y bueno, finalmente apareció la idea de Deportea a través de un primo de mi mamá, escritor, periodista gráfico, que me dijo que ese era el lugar. Fui a averiguar, también tenía problemas con los horarios, bueno, finalmente lo pude solucionar, y ahí empecé a estudiar en Deportea a los 20 años. 20 años ya. 20 años. Sí, perfecto. Bueno, mira, yo conocí Deportea así también. Es más, ahí te he tenido de profesor, le vamos contando acá un poco a la gente en el curso de relato y comentario. Pero bueno, es increíble cómo de repente tuviste ese cambio y que a mucha gente le ha costado también el tema y está bueno que lo hables, ¿no? Esto de no sentirse feliz con algo que a uno no le gusta. Está bueno a veces decirlo porque hay gente que se siente atada o se siente que no le puede fallar. Pero también creo que uno tiene que buscar su felicidad y vos acá estás contando algo que fue un cambio de 360 grados en tu vida. Me gusta mucho mi trabajo, soy un apasionado. Estoy también experimentando un cambio fuerte después de muchos años. Eh, Algunos lo sabrán, otros no, pero bueno, no soy más parte de ESPN o de la estructura en realidad periodística de ESPN porque mi empleador era torneos y competencias. Esto fue hace muy poquito, hace apenas un par de meses, que ESPN por un tema de reestructuración, temas básicamente presupuestarios, económicos, tomó la determinación de empezar a reducir el servicio periodístico que le contrataba a torneos, entonces al achicar ese número había que desprenderse de periodistas. Ujú. Bueno, yo soy uno de los 3 que dejó de estar allí, y torneos a su vez, al no poder reubicarme rápidamente en otra señal, tomó la decisión también de desprenderse de Damián Trigini, de Pablo Ladaga y de quien les habla. Por suerte lo tomé muy bien. Yo creo que en algún punto era algo que, no sé si la vi venir, pero Algo sí, en vos creo que en sentías, realidad sí. algo en vos sentías que Sí. algo no andaba en su eje, que había algo que se estaba corriendo de ahí. Dos cosas. Primero lo pensaba y segundo lo sentía, como bien dijiste recién. Ya había algunas cosas que me hacen sentir muy incómodo, que no tenían que ver conmigo ni con mi manera de trabajar, porque en ese sentido nunca tuve ningún reproche, Claro. pero sí sentía que después de más de 20 años de trabajo había algunas cuestiones desde las formas, las comunicaciones, las decisiones, que a mi entender no se estaban manejando de manera correcta. Ujú. Yo siempre digo que uno puede ser del gusto o no, de quien tiene que tomar decisiones, pero después están las formas también. No, eh, además y- creo que a lo que está yendo también es una cuestión de todos somos personas, todos tenemos, y es más, al ser grandes adultos, creo que del otro lado capaz pensarán cómo se lo puede tomar o empezarte a dar mini señales, a ver qué decisión podés hacer vos o cómo podés responder también. Pero creo que las cosas se charlan, se hablan, podemos estar de acuerdo o no, pero creo que la comunicación es muy importante. sí, de hecho, trabajamos como comunicadores y para una empresa de Exacto. comunicación y de entretenimiento. Pero bueno, para no hacerlo tampoco demasiado largo, porque aparte no es que estoy enojado con una persona en particular,
mucho de lo que aprendí en este tiempo también es que incluso las personas con las que uno trata en muchas ocasiones son rehenes de otras decisiones que están por encima de Ujú. lo que ellos pretenden o quieren o eligen, y simplemente son intermediarios entre quienes toman esas decisiones y nosotros. Sí creo que algunas cosas no se manejaron del todo bien en el último tiempo, pero bueno, yo traté siempre de adaptarme, de buscar mis propias alternativas también, que por suerte las tengo y las tuve mientras trabajaba en el canal. Tengo claro que me gusta mucho comentar fútbol, creo que es lo que más disfruto y lo que mejor me sale. Hoy estoy haciéndolo en la radio también, pero siempre dije yo que si bien me gustan mucho los dos medios, cuando me preguntan a mí qué siento o si tengo que elegir, si bien repito que me gustan los dos, yo siempre digo que yo me siento más un comentarista de televisión, porque me siento más cómodo en el medio, porque creo que trabajo mejor con la imagen y que Ujú. utilizo la imagen como herramienta para explicar, para argumentar, para analizar el Ujú. juego. Me valgo de las imágenes y después de tanto tiempo, repito, creo que no solamente me siento mejor en ese medio, sino que además me sentía bien haciéndolo y creo que había muy buena comunicación con la gente, un buen ida y vuelta, un buen Sí, sí, feedback sí, sí, sí. Sí, sí, en sí. ese A ver, sentido. tengo varios amigos que no son periodistas, pero ven fútbol, consumen fútbol. Y siempre se habla de los comentaristas, cuáles te gustan más, cuáles se explican más, cuáles no. Y bueno, vos estabas entre los que, bueno, los que comparten esa parte de cómo explicar el fútbol, los Latorre, vos. Hay varios que están desde ese ámbito y por lo menos yo sabía el tema, pero es sorpresivo porque encima son varios años en torneos, no solo ESPN, sino torneos en general, pero bueno. Uh -huh. Yo te iba a preguntar ya para ir metiéndonos en otros temitas de fútbol, para que la charla la podamos ir llevando. ¿Qué recordás vos, antes de meternos ya en el fútbol actual, en lo que está pasando en el día a día, de esos primera vez que comentaste, esa primera vez que te llegó la oportunidad, no sé si estuviste en el lugar adecuado, en el momento justo, ¿cómo llegaste hasta ese lugar? Eh, en realidad, por supuesto, antes de ser comentarista pasé por un montón de otras funciones dentro del periodismo. De hecho, mi primer trabajo es en una FM, en una radio, se llamaban las radios barriales en ese momento, con un grupo de chicos que estudiaba conmigo en Deportea, donde hacíamos un programa semanal, informando, opinando los sábados, me acuerdo, la tarde-noche. Y dentro de lo que sería un medio de los importantes, la primera experiencia la tengo en Canal 9, sumándome para lo que iba a ser una señal deportiva que finalmente no se creó, y al mismo grupo de jóvenes que habían incorporado para esa finalidad, terminaron sumándonos a lo que era la estructura del noticiero del Ujú. canal. Por lo tanto, ya no iba a ser solo coberturas periodísticas en el ámbito deportivo, sino también En de general, cualquier índole, de cualquier rubro. claro. Y eso coincidió con mi tercer año en Deportea, con lo cual ese año fue terrible. Bajé de peso, dormía muy pocas horas, trabajaba mucho y tenía que estudiar también. Fue muy intenso, fue un momento de cambios también a título personal, se Claro. terminó un noviazgo y tiempo después empezó otro. Ese Un año año 1994 revolucionario, fue revolucionario. pesado, pasó de todo. Y bueno, yo siempre decía que a mí me gustaba trabajar en el deporte, porque yo quería ser periodista deportivo y Claro. me gustaba eso a mí. Y un poco renegaba de todo lo que tenía que hacer en ese momento, más allá de que lo hacía porque era mi trabajo. Y tiempo después aprendí que me sirvió muchísimo toda esa experiencia que fui incorporando, los conocimientos, los aprendizajes, el trabajar en la calle, el conocer a muchísimos colegas, gente de todos los ámbitos, de la política, el espectáculo, la gente común con la que uno interactúa también cuando tenés que ir a cubrir un accidente o Cualquier la cosa. pérdida de un El familiar, cualquier famoso. cosa. Exacto. Es más, ahí en lo que es la experiencia del día a día en la calle es donde más se trabaja como periodista, digamos, ¿no? Es donde uno empieza a resolver esos problemas. Sí, tal cual. Por eso digo que todo eso que en algún momento yo no tenía ganas de hacer, a mí me terminó sirviendo mucho para completar mi formación Claro. periodística. Porque además,
si bien yo después iba a lograr mi objetivo de trabajar como periodista deportivo, mucho de lo que aprendí en ese momento, sin estar haciendo deporte, me vino muy bien después para mi actividad. Ujú. Eh, bueno, eso fue en Canal 9 durante, sí, algo más de 3 años. Después hubo un tiempo en el que no estuve vinculado con el periodismo, por lo menos no de manera permanente, hasta que sí se da la chance de empezar a trabajar en torneos. Esto es en el año 2000. En ese momento era cobertura de entrenamientos, hacía móviles en vivo en un programa que producía torneos y que salía en Canal 7, que se llamaba TIC Deportivo. Era un noticiero deportivo, de lunes a viernes. Lo conducía Juan Pablo Barsky, y cuando se fue Juan Pablo estuvo el Chavo Fuchs. Mis compañeros eran justamente Damián Trigini, que es con quien me voy ahora de torneos, y Ariel Elueni, los que hacíamos las coberturas. Y ahí empezó mi largo recorrido en torneos, en ese programa y con esa actividad. Después ya empecé a trabajar en distintos programas que también producía torneos en otros canales, como por ejemplo en Torneos América, los como vas por rotando, ¿no? O ejemplo... sea, los vas llevando de distintos proyectos que tenga a los periodistas que están con torneos, los va, digamos, ubicando. ¿Sería así? Es torneos el que se Ahí va. encargaba. O sea, un canal tenía que hacer un programa deportivo, se comunicaba con torneos, torneos le producía a ese canal y se encargaba de ponerlo en el aire. Entonces iba con su gente, y su gente eran los periodistas, los conductores, los Claro, que claro, iban a las claro. coberturas. Bueno, así fue como participé en distintos programas, te decía, en Canal 7, en América, me acuerdo el famoso Misión Fútbol, que crecí, o mejor dicho, estuve desde el nacimiento mismo de ese programa, que después fue mutando en su formato, pero el inicial era muy interesante, pero era como un programa de radio llevado a la televisión, informando lo que pasaba en todos los partidos que se estaba jugando en ese momento. Estaba buena la idea. Bueno, después empecé a hacer campos de juego ya en Teis Sports, en algunos partidos que salen en canales de aire, y un breve pero feliz paso por el programa icónico que era Fútbol de Primera, En el que nos donde me criamos tocó todos, hacer... te digo. Yo me esperaba, veía el partido, ayer también, ayer, perdón, el lunes lo charlábamos con Jorge. Lo que esperábamos siempre era fútbol de primera, no había decodificado para poder ver el partido. Hoy íbamos a un bar con mi papá, con mi hermano, a poder verlos. Y si no, teníamos que esperar el domingo, 10 de la noche, pedíamos algo para comer, pizza o cocinaba algo mi mamá y nos sentábamos a ver todo hasta la 1 de la mañana, casi a veces, el resumen de todos los partidos. No había repeticiones antes por tema de derecho, entonces los canales, no como ahora que termina el partido y ya tenés al toque el gol en Twitter, en cualquier red social. Antes tenías que esperar el partido del viernes, la repetición hasta el domingo, y después recién de fútbol de primera, los otros canales les daban la oportunidad de pasar los goles. Era otro mundo, otro mundo. No lo pudiste contar mejor que yo, fue así tal cual como lo mencionaste, pero bueno, yo al ser mayor que vos, viví mucho Mucho más más, esa exacto. parte previa, pero lo bueno es que llegué a ser parte de ese fútbol de primera mientras paralelamente trabajaba para Fox Sports, y había veces que era irme del estudio de Fox a la cancha, de la cancha a Canal 13, de Canal 13 a Fox para ir a conducir un noticiero a las 12 de la noche. Muy loco todo, otra vez muy intenso. Los fines de semana eran jornadas de mucho trabajo. Pero bueno, así fue como fue desarrollándose mi camino en el ámbito de las transmisiones, primero haciendo coberturas para programas, después haciendo campo de juego, y ya más adelante empiezan los comentarios, trabajando yo para Fox Sports. Lo primero que comenté en vivo fue un torneo que ya no se juega más en México, que se llama Interliga, que lo disputaban una parte de los equipos que habían jugado la temporada regular del fútbol mexicano, y los que ganaban ese certamen se clasificaban después para las competiciones internacionales. Ujú. Lo primero que comenté fue eso, y enseguidita nomás empecé con el fútbol inglés, que es mi pasión absoluta a la par del fútbol argentino en distintas formas. Ujú. Argentina obviamente porque es lo nuestro, porque es lo que siempre quise hacer, comentar fútbol de primera división en Exacto. los estadios y por la televisión, y el fútbol inglés porque era un mundo nuevo para mí, y también lo puedo relacionar con los momentos de mayor alegría en lo que hace a comentar y a vivir el fútbol desde un costado más periodístico, pero vinculándolo con la pasión, No, desde obvio, otro obvio, lugar también. obvio. Después empezaron otro tipo de ligas, hemos tenido la italiana, la alemana,
competiciones europeas, bueno, de todo, en lo que era primero Fox Sports y después ya el vínculo con ESPN, que empezó también a llevarnos, incluso todavía siendo Fox, a comentar todo tipo de ligas, porque ya no solo eran europeas, sino Y ahora mismo por lo que te streaming, decía, bueno, y ni hablar de Libertadores, ¿no? Sudamericana y demás. Es que si quiere, el fútbol hay todos los días. O sea, si ESPN tiene ganas, si quiere, puede directamente hacer que varios periodistas tengan trabajo de lunes a lunes sin parar por la cantidad de partidos que hay ahora para retransmitir, que es una locura. Y es Sí, algo que, porque además de las señales que tienen por cable, no te olvides que está la aplicación. claro, y por la aplicación se puede hacer infinita. O sea, podés armar Teniendo infinito. los derechos, ellos pueden transmitir lo que quieran de esos campeonatos. Ujú. Después están los problemas regionales de determinados partidos que en algunos países tienen que meterse, por ejemplo, quienes los están viendo lo sabrán, que hay partidos de Copa Libertadores, por ejemplo, que en Argentina, si los ves por la televisión, solo los vas a ver en Fox Sports. Si los querés ver por Star Plus con otros relatores y comentaristas, lo podés ver también. Pero me ha tocado estar en Chile, por ejemplo, viendo un partido por ESPN que acá no se podía ver por ESPN. Con esa misma dupla de relatores, en Argentina lo tenías que observar por Star Plus. Por eso digo, muy complejo, no nos vamos a poner a discutir ahora el tema, pero sí lo cuento porque tiene que ver con la alternativa que vos mencionabas, que también, de alguna forma, provee la chance de dar mayor cabida y lugar a los periodistas. Pero bueno, después empezás con otro problema que tiene que ver con la parte económica, No, los olvídate, presupuestos. es increíble, es infinito lo que puede pasar. Y está bueno igual contarlo porque hay mucha gente que no sabe cómo es y hay mucha gente que también piensa que el periodista va, comenta el partido y se va a su casa, pero hay muchas cosas, son muchas horas de trabajo y el periodista cuando más trabaja son los fines de semana, que es cuando más hay fútbol acá encima del nuestro. Que a eso me quería meter ahora ya para ir charlando sobre eso. Hemos tenido, creo yo, hace muchos años no veo un fútbol argentino en el que el campeón sea el que durante gran parte del torneo mejor fútbol haya desarrollado, mejor idea. Bueno, tenemos a Boca que sí, obviamente, el campeón para mí puede ser el mejor, no quiere decir que es el que mejor juega. Puede ser mejor en otros aspectos, fue más contundente, tuvo una buena defensa, tuvo puntos altos, un arquero y un goleador, por ejemplo. Pero yo creo que hace mucho no veo un campeón, o no recuerdo un campeón como este River. Se me viene capaz el Lanús de Almirón, que también fue bastante firme, digamos, en su idea de juego. Pero la verdad que a mí me ha sorprendido mucho de Michelis, porque en poco tiempo plasmó su idea, es muy claro a la hora de hablar. Dijo, necesito 8 o 9 partidos para que River demuestre esto y que ustedes entiendan mi idea. Y creo yo que tras la salida de Gallardo y la llegada de Michelis, hay un nivel parejo, creo yo, que se mantiene en los entrenadores. Que se vaya Gallardo para mí nos hacía bajar un escalón ahí en exigencia también. No sé qué opinás vos. Sí, coincido bastante en todo lo que mencionaste. A mí me gustó mucho en su momento el Racing de Coudet también, También. que quizás no Sí, pudo establecer esa diferencia o esa distancia como para campeonar antes de la finalización del campeonato, como sí lo pudo hacer River. Eh, pero por momentos fue un equipo que jugó muy bien. De hecho, me acuerdo que ese equipo de Coudet, para mí, jugó mejor el torneo previo que el que terminó ganando, en cuanto a la idea futbolística que pudo desarrollar. Cito ese caso porque es el que se me vino ahora ujú. a la mente. Pero lo que decís es cierto y es inobjetable. River es un muy buen equipo. Creo que también lo que tiene a su favor es un potencial y una jerarquía Sí. que lo diferencian del resto en cantidad y calidad. Si bien Boca, bueno, ahora con la incorporación de Cavani, siempre se decía que tenía un plantel similar en cuanto a nivel, se lo podía sumar a Racing, pero digo, lo que logró River es que esa cantidad y calidad de futbolistas que tiene en cuanto a jerarquía, eh, pudiera representarla como idea futbolística para que en un campeonato, a partir de los resultados y con una idea de juego clara, establecer esa distancia sobre el resto, tal como terminó sucediendo. Hay que ver ahora qué le va a pasar a nivel continental. Ayer fue un muy Ayer buen partido. Fue ganó un un buen partido partido. difícil Sí. frente a Inter. Eh, de nuevo, yo creo que River tiene condiciones, tiene jerarquía, tiene con qué para pelear también. Hay que ver también
quiénes se pueden llegar a ir de los futbolistas. Este no es un detalle menor, pero está claro que por billetera y por calidad de futbolistas, River hace la diferencia hoy. En cuanto a la idea y a las formas, yo coincido con tu lectura y creo que la mayoría también. Después entran los gustos, por No, supuesto, pero claro, por eso yo iba a que es difícil que un entrenador pueda plasmar en tan poco tiempo una idea y lo haga campeón, ¿no? A veces se habla de, che, no tiene experiencia, el caso Scaloni, por ejemplo, con Argentina, y de Michelis venía de muchos años de estar en Alemania, de tener una cultura distinta, de tener una cabeza distinta, en una sociedad que mantiene un orden, y acá sabemos lo que es el fútbol argentino, que te suspenden un partido y andás a ver cuándo lo volvés a jugar, que los horarios se cambian, hay muchas complicaciones acá, y yo pensé que eso capaz le podía jugar en contra, pero la verdad me encontré con un entrenador que me sorprendió para bien, para nosotros, para el fútbol argentino, porque claro, al enfrentarte a De Michelis, por lo menos poniéndome en el lugar de entrenador, creo que tengo que elevar mi vara, tengo que tratar de observar, mejorar muchas cosas. Entonces yo creo que todo eso potencia, como cuando se enfrentaban a Gallardo. A eso quería ir, ¿no? De cuando te enfrentas a un entrenador que sabes que trabaja mucho, obliga al rival a o hacer el mismo o el doble mérito, esfuerzo, porque si no, este River, si no estás al 100% te pasa por arriba. Ayer, si no fuera por Rochet, podría haber ganado por alguna más diferencia, pero tiene sus espacios, tiene sus problemas, no es perfecto, obviamente, pero sí creo que es el que más se asemeja a lo que quiere el entrenador. sí y no. Porque yo en la misma línea te puedo poner a San Lorenzo, con una idea totalmente Claro, distinta. exacto, distinta. San Lorenzo se asemeja a lo que quiere su entrenador. Ujú. Ahora, la pregunta que ahora podemos hacer es, ¿qué pasaría si Insúa tuviera otro plantel con su idea futbolística y con lo que quiere poner en práctica? ¿Haría lo mismo? ¿Haría algo parecido? ¿Haría algo diferente? ¿Y cómo le iría en esa planificación? Pero con tu última frase, yo te digo de San Lorenzo, no tengo dudas que pone en práctica lo que pretende su entrenador y bastante bien Sí, sí, si sí. volvemos a esto de la comparación en cuanto a la jerarquía y a la variedad, además de lo que le pasó en el último tramo, que perdió jugadores vitales Ujú. por ventas, por lesiones, por suspensiones, No, y y que no casi tiene un le gana a plantel tan River. alto. No Y tiene, casi le gana a River. casi le Y gana a casi le River. gana bien a River cuando se enfrentaron en el último partido. Porque ese partido, salvo en el final, fue de mucha paridad y hasta, insisto, los últimos minutos, hasta la expulsión de Barrios, yo digo, si esto fuera un combate boxístico por puntos, quizás lo ganaba San Es Lorenzo, verdad, ¿eh? es verdad, No es verdad. River. Y Ujú. se jugó el partido como quiso San Lorenzo, no como quiso River. Y tenés el caso de Talleres, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, que yo lo vengo destacando hace bastante a Talleres, no ahora. Ujú. Eh, Esta y defensa que ahora también también creo juega yo con una idea muy clara. que con A sus ver, armas. lo que sí es cierto que ha pasado últimamente con el fútbol es, hasta fuera de Argentina, que ha dado muestras de cambios y que no se puede ni se debe ser tan absolutista. Vos citaste el ejemplo de Scaloni, pusiste el ejemplo de Michelis. Los invito luego a que busquen e investiguen y conozcan, lean. Uno se queda, por ejemplo, con lo que pasó a ser Croacia, con una gran generación de Sí. futbolistas. Y uno dice, bueno, no es casualidad que Croacia otra vez haya llegado a instalarse entre los 4 mejores de un mundial, venía a ser finalista del mundial pasado. Sí, claro, pero ¿en cuánto tiempo lo dirigió el entrenador antes de llegar al mundial en el que pierde la final con Francia? Muy poco. El caso de Scaloni es emblemático y nos hace pensar en romper muchos libros. Sí, yo No porque creo Scaloni que sea un es un mal antes y un después. entrenador, y quiero ser claro en esto. No sabíamos lo que era Scaloni. Ahora, el tema es jugársela con un entrenador tan joven y sin haber dirigido un equipo de primera división para ser el técnico de la selección argentina, no una selección que termina décima en su confederación. Con Messi, con muchas figuras y con toda la presión que venía por lo que no venía ocurriendo en mundiales anteriores. Ujú. Entonces, de Michelis mismo, si querés, que llega sin haber dirigido primera división y después de muchos años al fútbol argentino. Es cierto, un club donde él se iba a sentir cómodo, otra vez, con un plantel Sí, muy espectacular. rico, muy rico. Pero bueno, después está el mérito de él en hacer que ese plantel, Y después como de bien dijiste Gallardo, creo que vos, eso también le da un exprese en plus. la cancha una idea futbolística y además obteniendo resultados y saliendo campeón de manera anticipada y siendo muy atractivo verlo jugar.
Lo que digo es, el fútbol es muy complejo y muy sencillo a la vez, muy cerrado, muy abierto a la vez, y, y se ha transformado en algo, casi te diría materia de estudio, porque le abre la puerta a todos, les abre la puerta, no les abre la puerta a todos, a los que jugaron, a los que no jugaron, a los que fueron profesionales como futbolistas, a los que no, y hay enormes ejemplos que Bueno, están fuera de la Argentina también, desde lo que hoy se puede estudiar, ver, comprender, nosotros mismos, los periodistas que desde nuestro lugar empezamos a vincularnos con el juego de otra forma, lo digo, hasta me da un poco de vergüenza, pero, y sin dar nombres, me ha tocado muchas veces tener diálogos con entrenadores que me han pedido opiniones de futbolistas y yo la verdad que me sorprendía cuando eso ocurría. ¿eso pasa? A ver, hay un mito ahí Sí, que sí que pasa pasa. de que te ha pasado. A mí me pasó. Y Perfecto, más de una buenísimo. vez. Más de una vez, perfecto, porque Desde eh, charlas informales que van desde qué opinas de hasta ir más al puntual. fleje. O sea, me interesa tal jugador, vos cómo lo ves, dame una referencia. Y lo ves cuando mi idea crees que puede llegar a funcionar bien y te preguntan qué sabés más allá de lo futbolístico, si lo conocés, si Mira, me ha pasado. Sí es cierto que, eh, por un lado, tenés aquellos entrenadores que son del medio, o sea, de aquí, con los que uno puede tener una cercanía desde lo personal también, que se genera por el mismo medio, ujú, pero hay algo que sí cuenta a favor nuestro y que nosotros a veces no nos damos cuenta los argentinos, justamente por haber comentado tantas veces fútbol sudamericano, cuando vos dialogás con un entrenador venezolano, colombiano, chileno, boliviano, de distintas nacionalidades, y vos sentís que a veces te ponen a la par. Y yo no me siento a la par de un entrenador. claro, claro, claro. Pero estás en una conversación en la cual a veces yo mismo empiezo a bajar y digo, perdón si acá hablé de más o dije algo que no correspondía, no quiero que piensen que yo me pongo A la en par de el un entrenador de nivel alguien de ustedes. claro, Y me dice, no, 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 Javier, es que yo te escucho atentamente, viste que yo te estaba haciendo silencio, te escuchaba y de ninguna manera lo tomo mal, al contrario, me sirve escucharte, tu opinión, lo que me estás diciendo. Y yo siento eso, y habiendo viajado también, y noto que a los argentinos se nos tiene un respeto muy particular en lo que hace al fútbol. Eh, yo digo que afuera nos odian y nos aman al mismo tiempo, nos celan y nos admiran a la vez. Y específicamente con el fútbol se potencia todo eso ujú, que estoy mencionando. Insisto, me ha tocado vivirlo en carne propia y hasta sintiéndome incómodo cuando me daba cuenta de lo que estaba sucediendo y corriéndome yo un paso hacia atrás y pidiendo disculpas porque entendía que me estaba posicionando en un lugar que no correspondía, porque yo no claro, soy claro, entrenador. claro, claro. Pero bueno, a la vez me posicionaban en el medio de una charla en ese lugar. Entonces, claro, si a mí me preguntás, si me das cabida y querés que opine de un tema, y de un futbolista, y de un equipo, y yo hablo. Y Claro, no, cuento obvio. experiencia, cuento de lo que sé, cuento del contacto que pueda tener. Ujú. No, no, impresionante lo que me estás contando. Yo lo había escuchado, pero no había. A ver, sé que se consulta a periodistas, pero nunca lo había escuchado que lo cuenten y que lo confirmen. Sin dar nombres, no hace falta, pero está bueno igual también, porque eso te pone en un lugar en el que saben que nosotros, los periodistas en sí, ven, consumen mucho fútbol. Y obviamente tenemos referencias a veces de pequeñas promesas, jugadores. Por ejemplo, Aliendro en Tucumán ya destacaba, pero bueno, tuvo que pasar por varios procesos En hasta, Chacarita ya destacaba. claro, hasta que alguien lo vea y diga, che, es cosa seria Aliendro, ¿por qué no lo prueban en un equipo más importante hasta ahora que llega River y te das cuenta que no le pesa para nada la camiseta y juega como cuando jugaba en Chacarita? Entonces, yo creo que a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que consumimos y entiendo perfectamente cómo te sentís, porque claro, uno habla con un entrenador que sabe que debe tener una cabeza distinta a la de un periodista. Pero bueno, está bueno que lo cuentes y que encima te voy a hacer una pregunta nada más. ¿Se terminó completando alguno de esos pases o alguno de esos jugadores que vos diste referencia? ¿Se terminó dando? Mirá, increíble. Sí, Increíble. varios. Varios, buenísimo, buenísimo entonces. Es que a veces eran pases, a veces no. Y a veces, claro, cuando uno tiene libertad, hasta yo mismo, con los que tengo un vínculo más Claro, cercano, claro. yo mismo le digo, me interesa mucho, me parece que este jugador tranquilamente sería para vos. Perfecto. Hoy
o en un futuro equipo que tengas que tal vez tenga otro potencial, otro presupuesto. Claro, claro. Seguilo a este futbolista porque va dentro de tu estructura, sin dudas. Espectacular. Y ya te digo, me pasó. Es más, he puesto en comunicación a un entrenador no argentino, con un entrenador argentino con el que yo tenía o tengo, ahora menos, pero antes más, un acercamiento, no por una discusión, sino por una cuestión de, a veces, distanciamiento que se da. Claro, claro. Pero sucedió que un entrenador del exterior me llamó para preguntarme mi opinión sobre un futbolista. Yo le di mi opinión y después le dije, tenés que hablar con tal entrenador, que es el que lo tuvo, que es el que lo potenció, el que lo hizo jugar muy bien. 2 entrenadores le mencioné. Y los comuniqué con los 2 y le dieron sus referencias. Y ese futbolista después se fue a jugar a ese club. Espectacular. Espectacular historia. Y al revés, uno de esos entrenadores que yo había recomendado que el que no es argentino consultara, un día tomando un café con él, nos habíamos juntado por otro tema, y me contó que tiene que reforzar el equipo, y yo empecé, mirá, me parece que este va, que este también. Ese mismo día lo puse en comunicación telefónica abrió quién era el representante y habló con un futbolista que finalmente no se terminó dando porque lo habían llamado ya de otra institución. Es un futbolista que había logrado el ascenso con Crucero del Norte a la B Nacional y bueno, había sido la figura en la serie que se había jugado de partidos antes del ascenso y lo terminó adquiriendo otro club de primera, no el entrenador con el que yo estaba hablando. Pero le recomendé a otro futbolista que en ese momento jugaba en Sarmiento. Él lo vio, me dijo lo conocía, pero le empezó a prestar más atención, le encantó y el equipo que él dirigió después en primera se lo llevó y después ese futbolista jugó en 1, 2, 3, 4 clubes de primera. Ah, tremendo, tremendo, tremendo. Tremenda historia. Porque esto abre muchos caminos también para el periodismo. Y Y ni para se que. sabe, el futbolista ni sabe esto. Salvo que el entrenador se lo haya contado, pero los jugadores no saben esto que pasa. Claro, Y claro. yo no me estoy creyendo ni un gran Lo que sí. scouting, ni tampoco un gran descubridor, porque no Claro. lo soy. Ahora, sí, de tanto que veo y comento y analizo, a veces me ocurre que veo a un futbolista y así como puedo acertar, me puedo equivocar también, No, porque obvio, veo un obvio. Hay futbolista que muchos digo, factores, hay este muchos va a factores. hacer la diferencia. Y no, quizás se queda en eso que uno predijo o pensó en un determinado O se momento, imagina. y a veces pasa con otro. No hace mucho me ocurrió, bueno, hay que ver ahora, justo se va a dar un relanzamiento, pero cuando aparecieron juntos Girotti y Beltrán en River, yo me acuerdo que decía que por las características y por la posición, a mí me gustaba mucho más Girotti. Y después terminó explotando más Beltrán. Hoy Beltrán es indiscutible, es un fenómeno Sí, jugando en la es un posición de fenómeno. centro delantero. Un Hay que fenómeno. ver qué pasa con Girotti ahora, que después de la lesión en Talleres va a jugar en San Lorenzo y quizás se relanza y termina siendo otra vez un gran centroatacante. No lo sabemos. Ujú. Pero lo que digo, si vos me dabas a elegir, si yo era un entrenador o un secretario deportivo de un club y tenía que ir a elegir un 9, yo hubiese elegido a Girotti en ese momento. Claro. También lo digo muy desde afuera, porque después hay que ver, porque quizás soy el secretario deportivo, vos el entrenador y me decís, quiero un 9, pero no quiero un 9 goleador, quiero un 9 que también se asocie, que participe de la elaboración, que me abra espacios. Bueno, entonces quizás te digo, es Beltrán, no Girotti. Claro, exacto. Eso te iba a decir. Creo yo que pueden pasar mil factores. Cuando River repatria y se pelea por Girotti, perdón, por Beltrán y tiene que pagar para que vuelva Beltrán otra vez a River. Antes de tiempo. Exactamente. Y llegan Borja y Rondón. Nadie se iba a imaginar que iba a jugar Beltrán. Y esas son las cosas lindas del fútbol. Todos pensamos que Beltrán iba a ser el tercero por una cuestión de carrera, de trayectoria. Pero la verdad que lo que está haciendo Beltrán ha mostrado una evolución en su juego, en la creación, en la asociación, en ganar falta, jugar de espaldas, que encima debe copiar, viendo a Borja y a Rondón, dos jugadores de elite, entrena con ellos, debe copiar algunas cosas, pero se nota que no puede faltar en este River, se nota que tiene que estar, y llama la atención cómo a veces el fútbol da estos cambios así de 360 grados. Esto del cazatalento del scouting, porque creo que es algo que no se le da tanto valor, pero creo que los equipos, si lo hicieran, podrían sacar el doble de beneficios, no solamente económico, sino que obviamente si vos traes jugadores en proyección, la economía obviamente puede ser algo que vos crezcas si tu club encima está mal. Ejemplo Independiente, que no tiene ahora un juvenil como para decir puedo vender por buen dinero o proyectar, pero si Independiente hubiese hecho un trabajo de scouting, hay muchos jugadores en el ascenso, hay muchos jugadores en varios clubes
que no tienen el flash, que no hacen goles, que no son la tapa del diario, que no son rubio ojo celeste, por poner otro ejemplo, pero que la verdad son completamente rendidores y para un equipo son importantes. Yo creo que el scouting en Argentina tiene que evolucionar, está cambiando, se está prestando más atención y más de afuera que nosotros mismos adentro. Y cito ejemplos, Bruno Zapelli en Paranaense. A Paranaense no lo siguieron ahora. Seguramente hay varios equipos que ya vienen, che, hay un chico en Belgrano en el ascenso que está jugando muy bien, es cosa seria. Bueno, Machuca en Unión, por ejemplo, ahora que se va. Ahora apareció, bueno, ahora Prestiani lo están viendo del Benfica, todo el problema que pasó, el quilombo que hubo. Pero hay muchos chicos así que la verdad es sorpresa. De repente te enteras que se va McAllister en Argentinos. Tuvo un crecimiento extraordinario. Es raro que no otro equipo argentino lo vea grande, con dinero para llevárselo, y se termina yendo a Bélgica. Que Bélgica vino a ver acá. O sea, creo que hay un scouting más importante afuera que el que nosotros podríamos mejorarnos a nosotros mismos adentro. Tocaste muchos temas juntos. En el central coincido, que es en la forma de realizar el scouting. Ahora, más allá de la capacidad que uno pueda tener en el ojo, a ver, esa capacidad para detectar el talento, en el ojo afinado, entrenado. Después hay otras cuestiones que volvemos, tienen que ver con la parte económica también. Porque no es lo mismo que vos tengas a un ojeador que a un equipo de ojeadores y a distintos equipos de ojeadores diseminados por el mundo, porque tu club invierte en eso porque se da cuenta que eso es lo que te permite incorporar mejor y después vender mejor. Pero bueno, anda que lo entiendan acá en Argentina. No, es difícil, es difícil. Cuando te falta el dinero para comprar pelotas, ¿cómo vas a pensar en gastar dinero en contratar ojeadores? No, son ex jugadores del club, que los tengo viviendo en distintos lugares del país y me hacen el favor de ir y mirar algún que otro partido. Y en realidad eso es algo que ya está hiper profesionalizado. Claro. Vos recién nombraste a Prestiani, ¿qué dijiste? Lo viene buscando Benfica, 8 millones por un porcentaje del, no el 100%, pero bueno, Bueno, Prestiani hace apareció. más de un año, un chico está trabajando en Manchester City, me preguntó por Prestiani. Yo no sabía quién era Prestiani. Más de un año hace. Tremendo. Creo que te puse el ejemplo más concreto y más claro. Perfecto. Dijiste Zapelli y dijiste, seguro que a Zapelli no lo estaban mirando. Bueno, a Zapelli ya lo nacionalizaron y juega en la selección Claro, italiana. ya jugó en la sub-20. ¿Vos crees que eso fue de un día para el otro? Y así podemos seguir, ¿eh? Todo el tiempo. De hecho, hace dos o 3 semanas me tocó estar en un evento moderando una charla interesantísima que hacía al trabajo de los datos. Está vinculado con el scouting. Los datos y el fútbol. Había 4 personas que exponían, uno de ellos era Manuel Simón, el hijo de Miguel, y contaba el ejemplo, no voy a recordar ahora el nombre del futbolista, pero de un equipo inglés que había comprado un joven que venía, creo que era la liga sueca o danesa, sabiendo que no lo iba a utilizar. O sea, estaba comprando un capital, no un jugador de fútbol para ponerlo a jugar en su equipo. ¿Pero por qué? Porque trajo a ese futbolista que lo prestó a la segunda división del fútbol inglés, se potenció, fue figura en el campeonato y lo vendió a otro club ganando dinero respecto a lo que había comprado. Y sin ni siquiera que juegue en el club, digamos. Sin que juegue. Increíble. Pero porque alguien tuvo esa visión de saber que iba a buscar a un joven que aunque no fuera a ser parte de la estructura del plantel profesional, le servía tenerlo como un activo, porque sabía que lo iba a poder prestar y ahí tenía 2 caminos. Se potenciaba como futbolista y volvía siendo mejor jugador para la siguiente temporada, o esto que terminó pasando, que venga otro club que averiguó, que lo vio jugando en el Championship, la First Division del fútbol inglés, y otro club fue y averiguó quién era el dueño del pase, y fue y se lo compró a ese otro club que lo había comprado y que ni siquiera lo usó. Increíble. Así como te lo estoy contando. Pero eso no es casualidad. Es porque alguien supo ver que hay un futbolista de determinadas características, con la nacionalidad, con la edad, con determinadas condiciones para el puesto, con una cierta proyección, que te repito, no lo compraban como un refuerzo para el plantel, sino como un activo. Compraban, gastaban un dinero que sabían que era una inversión, porque sabían que después
si no les iba a servir ese futbolista como futbolista en la cancha, les iba a representar un ingreso mayor si la apuesta salía bien. Y la apuesta salió bien. Entonces ganó el club que vendió, ganó el club que lo compró, ganó el club que lo tuvo un año prestado en el ascenso, porque lo tuvo como figura y lo disfrutó, y gana seguramente el club que ahora se lo compra porque lo va a tener como una de sus incorporaciones. Y ganó el futbolista, que pasó de una liga europea importante a una más importante, por más que fuera en la segunda división, Claro. porque el desarrollo, el crecimiento profesional de él se produjo. Entonces, mirá hasta qué punto lo que vos dijiste del scouting tiene valor. Te puse 3, 4 ejemplos distintos. Perfecto. Está hiper profesionalizado. Acá todavía estamos pensando en si hay que ir a comprar computadoras para los clubes. Es que ese es el problema, ahí es donde a mí me genera esa bronca de decir que hay muchos dirigentes que lo piensan como un gasto, como no, prefiero traer a este jugador a préstamo, pagarlo porque el representante me consigue una triangulación y puedo traerlo a préstamo 6 meses, y prefiero que, a ver, como hincha de un club que somos todos, que o que jueguen los chicos de inferiores, que haya un trabajo ahí, o que esto que estamos hablando, que se invierta en otras partes, ¿no? En un scouting donde vos podés ver si vos tenés así como vos, periodistas, que a vos, a ver, te utilizaron de scouting a vos y a muchos otros periodistas, porque ahora confirmamos esto que se hablaba. Y está bueno, a ver, no pierden nada, ni siquiera viendo hasta opiniones de periodistas para ahorrarse ese tema del scouting, por ejemplo, ¿no? Si no querés gastar ahí. Como hicieron estos entrenadores con vos, pidiendo referencias. Yo creo que hay que cambiar ese chip, ojalá que pase, depende mucho de los dirigentes, lamentablemente, ¿no? Que hay muchos que de fútbol capaz no saben tanto, sí de negocios, pero no ven en el scouting ahí una proyección para ayudar a crecer un club. Y uno de ellos, por ejemplo, lo pongo a Defensa o a Talleres, ¿no? Que Talleres ha traído muchos jugadores así. Me acuerdo, por ejemplo, Ramón Sosa en Gimnasia. El torneo pasado yo lo relaté 2 veces en cancha y me sorprendió mucho. Muchas cualidades, técnicas, cómo se animaba, cómo la pide, cómo se asocia con los pases, tiene buen remate encima. Y ahora, bueno, esta temporada que hizo en Talleres fue extraordinaria. Y Talleres no le habrá pagado 10 millones de dólares, sino que hay todo un trabajo ahí. Bueno, el chico Lescano en Gimnasia ahora me gusta mucho. Y ahora va a dar un salto en su carrera, se va a Argentinos, Gundou lo mismo, el delantero de Sarmiento, a Argentinos, equipo que está en Libertadores. Creo que hay pocos equipos que lo están haciendo, ojalá que más lo copien, ¿no? Que haya más cantidad. Talleres es un club que se maneja de otra forma acá. No digo que está europeizado, pero tiene profesionalizada un montón de sus áreas como club. Lo sé porque fui parte de un estudio en donde nos expresaron y nos demostraron esto que te estoy contando. Entonces, de nuevo, nada te garantiza el éxito, pero si vos haces las cosas acercándote a lo que la modernidad te permite, desde la tecnología, siguiendo un camino que no te facilita, pero en todo caso te abre alternativas para que vos puedas detectar talentos, alternativas. Hay que ir por ese lado. Y hay que buscar los recursos para ir por ese lado. Después hay otros, como decís vos, que les cuesta más, pero porque les cuesta aceptarlo y entenderlo porque no lo visualizan, porque no lo ven. Después están los que de verdad no pueden, porque no tienen los recursos. Hay clubes que sinceramente no pueden, salvo que tengan una prestación externa, un inversor. Ahora, una vez un manager, un secretario deportivo, que yo respeto muchísimo porque para mí de los argentinos es de los mejores, hoy está trabajando en Europa, me dijo que se había entrevistado con un club del interior, no porque lo querían contratar, sino porque querían charlar con él para ver cómo era el trabajo, su experiencia, que les explicara. Y al margen de describirles cómo era la función, me contó que él lo que les dijo fue, lo que ustedes tienen que hacer es pensar que el secretario deportivo, hagan de cuenta que es un jugador más. No lo piensen como un gasto extra. Hagan de cuenta, ¿cuántos jugadores tienen ustedes en el plantel? ¿30? Bueno, tienen 31. De esa manera se sacan de la cabeza la idea de que están gastando algo en lo que no deben gastar y por el contrario están invirtiendo en incorporar a una persona que, si sabe hacer su trabajo, les va a facilitar muchas cosas para las cuales ustedes quizás no están tan preparados. Y de nuevo, si hace bien su tarea, les va a hacer ganar dinero.
Es así. Ujú. Creo que ese club no tomó la decisión o el consejo porque no le fue tan bien. O tal vez sí tiene alguien ahora, sinceramente no lo sé, creo que no. Pero esa enseñanza o ese consejo que esta persona le había brindado era de alguien que conoce el tema porque jugó muchísimos años en Europa y hoy está en Europa de nuevo, después Claro. de haber tenido una experiencia acá. El tema de nuevo es ver, por un lado está el que no puede y por otro lado está el que no quiere. Ujú. Y el que usa la excusa del no puedo para no decir no quiero. Yo siento que hay Porque en mucho definitiva, de... dejar entrar a determinadas personas hace que algunos manejos y desmanejos tengas que dejar de hacerlo. O que tengas que disimularlos o ocultarlos de otra forma porque hay una persona que se encarga de que ciertos órdenes se respeten porque hay una idea final para que ese orden exista. Ujú, Y el beneficiado, si las cosas se hacen y salen bien, es el club. ujú, ujú, que es lo más importante al fin y al cabo. El fútbol argentino, creo yo, estamos pasando por un cambio lento para mí, en mi opinión, pero estamos pasando por un cambio de querer copiar cosas de las grandes ligas, como en su momento fue, bueno, antes de los 30 equipos, digo, ¿no? Antes de esa votación que todos dijeron que sí, después que no estuvo Grondona dijeron no, no, nadie lo votó a favor, bastante raro. Pero por lo menos yo siento que hay un cambio en las ideas de los entrenadores, en los famosos proyectos, entre comillas, después perdés 4 partidos y echan al entrenador, pero siento que como hay una parte que quiere evolucionar y otra parte que no. Y voy a entrenadores Milito, que está hace bastante tiempo, en su momento estuvo Zielinski mucho tiempo en Belgrano. En su momento estuvo, bueno, ni hablar de Gallardo. Pero hoy hubo varios entrenadores que mantuvieron por lo menos, los menos. Hay pocos que se quedan 4 o 5 partidos y son de, a ver, cabotaje, le digo yo, porque están 5 fechas en Sarmiento, les va mal, pasan, pongo ejemplos de equipos nada más. Pasan a Unión de Santa Fe, le va mal, ese mismo entrenador va a tal lado, tal lado, tal lado, y veo como que hay poca tendencia a cambiar, a mostrar cosas nuevas. Y una de las cosas nuevas que a mí me gustó mucho fue Bacari, por ejemplo, en este Defensa y Justicia, ¿no? Un entrenador que lo han dejado trabajar, más allá de que pierda, gane, empate, el resultado que tenga, lo han dejado trabajar. Yo siento que tenemos que seguir por ese lado, ir por ese lado, y el miedo al descenso, el miedo de sacar un descenso ahora a mitad del torneo, una vergüenza, se rumoreó ahora de sacarlos completamente, no va a pasar, por suerte. Y ¿Vos todas estás esas cosas, seguro? no Yo sé ya si nada doy por hecho. puede ser, es verdad, puede pasar cualquier cosa, pero la verdad que me molesta porque es como que nosotros mismos nos ponemos trabas para no seguir creciendo, ¿no? Tener un torneo de 28 equipos no te equipara para arriba, te equipara para abajo. Sabes que hay 8 equipos que no tendrían que estar en la categoría, tenés 8 equipos que están peleando mitad de tabla por nada, no hay motivación, no hay ganadores, perdedores, si jugás sin descensos. Entonces yo creo que tuvimos un primer comienzo queriendo copiar las grandes ligas, poniendo las fechas de los partidos, que no van a haber, no se van a atrasar, que se van a cumplir los horarios, bueno, varias cosas que se prometieron que después se terminaron cayendo. ¿Qué ves vos que se puede cambiar? ¿Qué ves que hace falta en este fútbol argentino para copiar las grandes ligas, por ejemplo? Mirá, si algo aprendí en la vida, después de quejarme durante mucho tiempo, porque entendía que dialogando la gente se entiende y que si vos facilidades y enseñás los caminos pacientemente y demás, por lo general obtenés buenos resultados. De hecho, sigo pensando que eso es así. También me di cuenta que en muchos aspectos somos hijos del rigor. Y el fútbol es uno de esos más claros ejemplos. Vos podés armar una liga, o la Superliga, o la Liga Profesional de Fútbol, como una entidad paralela a la AFA para que se encargue de la organización de los torneos, del marketing. ¿Quiénes son los que conforman la comisión de esa liga? Más allá de que haya un CEO. ¿Quiénes son los que van a votar, los que levantan la mano, los que terminan participando y siendo parte justamente de las decisiones que se toman? Los dirigentes. ¿Quiénes son los dirigentes? Los mismos dirigentes de los clubes, los mismos que están en la AFA. Entonces, si
se hace una reunión en la que se determina cómo se va a jugar un campeonato. Y todos levantan la mano y dan el ok. O la gran mayoría. Y en el medio de ese campeonato, alguien, porque le conviene, propone algo diferente. Y esos mismos dirigentes que antes habían puesto de acuerdo, habían votado algo que estaba firmado, estaba sellado, estaba certificado, no tienen ningún empacho ni problema en dejar atrás lo que ellos mismos habían votado y elegido, no hay solución. Entonces vuelvo a lo que dije antes. Hijos del rigor. Lo he dicho esto, en la liga. Y es complicado, porque los argentinos somos complicados todos. Hasta que alguien venga y diga, momento, si acá se votó esto, se eligió esto, se certificó, y acá está el acta donde está la firma de Isla, de Tavares, de Calomite, de Perazo, del otro. Acá dice lo que hay que hacer. Vamos a hacer esto. No me importa que hoy vengas vos y me digas que traes una idea que encubierta, porque a vos te favorece, puede llegar a traer un beneficio. No, será a partir del próximo campeonato. Este se juega así. Pero como lo que hoy me favorece a mí, mañana te puede favorecer a vos, y lo que hoy te complica a vos, mañana me puede complicar a mí, siempre terminamos cambiando sobre la marcha, inventando, generando más caos, desorden, arreglos y demás. Entonces, ¿cómo se soluciona? Te lo repito, se firmó algo, se dijo que se iba a hacer de esa forma, pues se hace de esa forma. Salvo que esté tan mal y que quede expuesto que está tan mal, que haya que hacer una modificación. Pero acá no pasa eso. No, no, no. Por eso Acá me los parece cambios se que... hacen porque a alguien se le ocurre, porque se da cuenta que viene un problema, como por ejemplo dijiste vos, el del descenso, como en su momento lo eran aquellos clubes que no podían incorporar porque adeudaban y le dejaron incorporar igual. ¿Pero por qué? Porque saben que si alguien se opone, ese que se opone para hacer valer lo que se dijo en un principio, el día de mañana puede llegar a tener ese problema y el vacío lo termina recibiendo esa persona. Porque todos los demás se aliaron con el que tiene el problema. Claro. Porque les conviene. O porque les puede llegar a servir el día de mañana. Y así es muy difícil. Entonces vuelvo a lo que dije ya 2 veces. Rigor. No queda otra alternativa. No la hay. No existe. No existe. Cuando un equipo hace mal las cosas, tiene que descender, que descienda. Cuando un equipo tiene que descender porque se encontró mediante una investigación que arregló partidos, que descienda Como ha y se pasado lo con la Juventus, multe. por ejemplo. Siento Ahora, que... yo digo esto y si me está viendo un hecho un equipo que puede llegar a sucederle, en este momento me está insultando. ¿Pero por qué? Porque nos maleducaron a eso, nos malacostumbraron a eso. Ujú. Y para el dirigente que propone eso y que sabe que va a tener la anuencia de los que están en la mesa, porque el día de mañana les puede tocar a ellos, después es una gran noticia ir y decir, salvé el descenso, puedo incorporar por más que tenga deudas, o le encontré la manera para tapar esto porque por aquí encontré una solución alternativa. Claro, es una decisión simpática para con sus socios y para con sus hinchas. Claro, claro. Me acuerdo El cuando problema cuando es dijeron al revés, que... cuando tenés que comunicar algo malo. Ese es el problema. Yo me acuerdo cuando dijeron que los que tengan deuda no iban a incorporar, iban a estar sancionados. Y lo dije recién. No, no pasó nunca más nada, nunca más nada. La verdad que es llamativo y por lo menos siento yo que no nos ayudamos, nosotros mismos, los dirigentes mismos no nos ayudamos a que la liga crezca, ni siquiera estamos aprovechando el boom de ser los campeones del mundo, ¿no? O ese eslogan que se utilizó, porque la verdad que se han visto muchas cosas vergonzosas, desde que... Marco, nadie piensa en el crecimiento general. Se puede pensar de entrada de las puertas hacia afuera. Cuando se cerró la puerta y miramos para acá, ¿y cómo estamos nosotros? No, pero no llegamos. Uy, ahora mirá, debemos esto. Y no, mirá, y el promedio y el descenso, y si no por promedio, nos podemos ir por el punto. Y se terminó el crecimiento general y lo que firmamos, y te voy a buscar a vos, y al otro, y al otro. ¿Cómo resolvemos esto? Pues mirá, hoy soy yo el que está acogotado. Pero mirá que mañana te puedo pasar a vos, ¿eh? Lamentablemente. Bueno, vamos a ir con las últimas dos, Javi. Así ya vamos cerrando la charla. Estamos llegando a las 7:30. Dos te voy a hacer. Una que me involucra a mí, que la verdad que fue una de las experiencias que más me sirvieron y más me ha ayudado para poder crecer en esto, en el relato. Yo ahora soy relator también. Yo hice el curso de relato y comentario. A la gente le cuento ahí que está del otro lado, en Deportea, que es donde yo también estudié, donde me recibí. Y quiero que me preguntes qué pasó por tu cabeza para tomar la decisión de crear, para darle una herramienta al periodismo que lo único que tenía era solamente la carrera en sí,
pero no había una ayuda para, claro, no, vos no vas a una academia a estudiar para ser relator, no existe eso. Entonces, ¿cómo llegó esto a tu cabeza, este curso? Así, exactamente como lo acabas de decir. Cuando me di cuenta que, si bien en la carrera tenés una formación periodística general, no Ujú, se trabaja con la intensidad como debería hacerse, pensando que después muchos de los periodistas van a ser relatores, comentaristas, trabajo de campo, de estudios centrales, y eso necesitaba de una capacitación especial, de una formación independiente, de un trabajo con mucha práctica para primero explicar cómo se hace una función, cómo se desarrolla, y después ejercitarla. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve que empezar a trabajar en las transmisiones me di cuenta que no había tenido una preparación acorde y tuve que valerme de lo que aprendía o de lo que yo mismo creaba o consultaba con mis colegas que me habían antecedido en esa labor. Ese fue el motivo del origen de la creación de un curso de relato y comentario que tampoco veo mal que se brinde por fuera de la carrera, porque es lo que te permite justamente hacer una preparación mucho más intensiva y dedicada a full, 100% a lo que vas a ver y a lo que vas a necesitar después. claro. Eh, y nosotros lo que fuimos haciendo justamente es crear contenidos e incorporar siempre novedades para que no sea solamente relatar, comentar, hacer campo, estudios centrales, sino cómo se hace una cobertura en el exterior, aprender las lesiones más frecuentes con los deportistas para entender y saber de qué estamos hablando y que no digamos una burrada al aire cuando hablamos de esguince o de un desgarro o una ruptura fibrilar o de un hueso quebrado. Eh, no sé, el cuidado del idioma, el uso de la voz, la respiración. Hay un montón de cuestiones que hacen a la profesionalización de un periodista cuando tiene que dedicarse a las transmisiones deportivas. Y por esa razón creo que la carrera tiene el enfoque puesto en otras cuestiones que tienen otras prioridades y las transmisiones deben tener un lugar preponderante. Precisamente porque hay muchos profesionales que después se dedican exclusivamente a eso, Ujú. sin dejar el costado ni el origen periodístico, pero sí la especialización. Perfecto, perfecto, mejor explicado. Y la verdad que le decimos a la gente, si hay alguien que también está ahí, que está estudiando periodismo y quiere meterse en lo que es el mundo, no solamente de transmisiones, sino que esto es estudio central. Hay muchas partes, la producción misma es una de ellas, entonces ya sabe que puede buscar la información ahí. En Instagram son cursos de relato y comentario. En Instagram es relato y comentario, Relato y comentario, directamente. perdón. Arroba relato y comentario. Perfecto. Y a la última me voy para conocer la parte del entrenador de cabeza que tiene Javi, para conocerte a vos. No te voy a ver, si querés me puedes decir una formación como para darle un orden a tu equipo, para ir cerrando ahora con un 11 con un equipo, o los que más te han gustado, te destacaron en distintas posiciones. Porque bueno, a ver, a mí me gusta mucho el 4-3-3 por ponerle un número, pero entiendo que depende de quiénes sean esos tres, depende de quiénes sean los dos de afuera. Por eso te lo voy a dejar más a que me digas los nombres o los jugadores que más se han destacado para vos en esta liga. Y bueno, yo también voy a ayudarte para la ayuda de memoria, porque hay muchos jugadores que creo que han tenido una gran temporada y que han destacado. Pero bueno, arrancando por el arco, ¿quiénes te llamaron la atención o quiénes para vos han tenido una gran temporada ahí? Primero es difícil armar un equipo de 11, así que sí, la ayuda la tenés que No, brindar. olvídate, olvídate. Sí hay jugadores destacados que uno va a recordar enseguida. Lo del dibujo es totalmente relativo, hablando justamente del entrenador o del gusto, del perfil, de la preferencia, porque también creo que vos podés tener un diseño base y desde él adaptar después ese mismo esquema o esa estructura en función de lo que pasó en el partido. Una vez conversando con Claudio Vivas, que en ese momento todavía estaba vinculado con Marcelo Bielsa o acababa de desprenderse de él, yo le decía que lo que veía es que los equipos, la Argentina de Bielsa jugaba 3-3-1-3. Tres defensores, tres mediocampistas con dos carrileros, o uno interno, uno carrilero, un enganche o un enlace y tres delanteros. Y él me decía, sí, vos sabés que la mayoría de la gente piensa así, pero en realidad lo que hace Marcelo es trabajar, el diseño base de Marcelo es 4-3-3. Y después lo que hace él es ir moviendo piezas de acuerdo a los momentos, a las circunstancias del partido y el rival con el que te estás Claro. enfrentando también. Pero el esquema de él es 4-3-3. Después lo que él hace es, te sube un lateral,
o te sube dos laterales y te incorpora a un mediocampista que se transforma en defensor. O sea, él no es que decía que estaba mal lo que yo veía o lo que yo pensaba, pero sí lo que me dejó en claro es que el dibujo base de él era ese. A Y puede partir ser de ahí cierto. modifica todo el equipo en distintas posiciones, dependiendo de lo que pida el partido, ¿no? La famosa frase del Coco de los jugadores entran y se mueven. Y un ejemplo claro de lo que está diciendo vos para mí fue el último Guardiola. Porque el último Guardiola terminó jugando con 4 centrales, con un Stones de 5, por Sí. ejemplo. Entonces, ya como que para mí va pasando el tiempo y obviamente hay un orden táctico, que es el equipo cuando se está por parar, sabes que este va a cubrir la banda lateral derecho, lateral izquierdo, etcétera. Pero después, una vez que arranca el partido, veo que hay un desorden total y eso creo que ayuda al equipo también y desorienta al rival. Sí, lo del desorden total no creo que sea tan así. Lo que sí te puedo decir es que hay que saber diferenciar función, posición Ahí va. y después el perfil. No el perfil si es diestro o zurdo, el perfil del futbolista. Ujú. No es lo mismo la posición que la función. Vos podés tener una función defensiva siendo mediocampista, siendo delantero y siendo defensor también. Función. Claro. Y después está la posición. Si es lateral, si es carrilero, si es central, en línea de 3, en línea de 2, en línea de 4, si es un volante interior o interno, si es un volante de contención, si juega solo ahí, si juega con uno al lado, si es enlace, dónde se para la presión cuando la iniciativa, cuando empieza la acción el rival, qué hace cuando la pelota la tiene el equipo, cuando inicia el equipo. Entonces, el 4-3-3 tranquilamente puede ser 4-5-1, Ujú. por decirte, Una o variable. 4-1-4-1. Claro. El mismo dibujo, ¿eh? Vos arrancás con 4 defensores, un volante de contención, y vos podés decir que los dos volantes internos están en la misma línea, entonces es 4-3 y 3 delanteros, 2 externos y el centro delantero. Podés decir que es 4-1-4-1, partiendo de los 4 defensores, uno solito acá, 4 acá que son los dos delanteros que bajan y quedan bien abiertos, y los dos volantes que en lugar de estar al lado del contención, están unos metros más adelante, pero cerrados, y un delantero, y es el mismo dibujo. Claro. Y el Claro. 4-5-1 es lo mismo. Ujú. Vuelven los dos extremos para sumarse a la mitad de la cancha, se cierran los dos internos, queda el contención delante de la línea de los 4 defensores, y es lo mismo, Ujú. 4-3-3, 4-1-4-1, 4-5-1. Claro. 3 estructuras partiendo de una misma base. Y después con pequeñas modificaciones, también vas logrando lo mismo. Ujú. Ahí sí ya se mueve un poco más en lo posicional. No sé, 5-4-1. Y en el 5-4-1 puede ser 3-4-2-1. O 3-4-3 también. Sí, o 3-4-3 también. Te lo dejé con el 1 para dejar bien en claro que hay un punta bien Claro, definido. exacto. Pero digo, el 5-4-1 pueden ser 3 centrales, los dos carrileros pasan a la mitad de la cancha y quedan bien abiertos con 2 mediocampistas de contención o uno solo y 2 más sueltos y un delantero. Opciones hay un montón. Lo mismo que el Infinitas. 3-5-2. Infinitas. Es lo mismo. El 3-5-2 va encolumnado dentro de lo que puede ser el 5-4-1 o el 3-4-3, solo con pequeñas modificaciones. Pero bueno, no fuimos de lo que me preguntabas. Acá Felito nos dice, no importa el dibujo, importan los intérpretes. Perfecto. Sí, Perfecto. Ese es. por eso yo te decía, la posición, la función y el Ujú. perfil del futbolista. Depende a quién vos elijas, para qué función va a ser y en qué posición. Las Ujú. tres cosas. Perfecto. Eh, Arqueros. creo que Batalla es el mejor arquero. Me gusta, me gusta. Creo que se ha destacado mucho y hay que ver qué hace River, porque si Armani en algún momento, por la edad que tiene, piensa dejar de atajar o retirarse el Colombia o retirarse acá en River, creo que River tiene ahí en Batalla una gran opción, digamos, si es que no lo vende a San Lorenzo, si es que San Lorenzo no lo compra también. Yo te iba Sí. a... Sí, Lateral derecho, lo tengo que pensar. yo me Lateral acuerdo... izquierdo, elijo a Enzo Díaz. Perfecto. Yo ahí quería destacar a Casco, creo que ha tenido un gran torneo. Casco de 4 de 3 Casco es increíble la facilidad que tiene para jugar con las dos piernas, me llama mucho la atención y los dos perfiles. Lateral derecho te iba a decir, a mí me sorprendió mucho Santana, el uruguayo que está jugando en Defensa y Justicia. Godoy creo Sí. que ha tenido buen torneo también. No, y tengo A otro que ver. lo pongo por encima de todos, Benavides, el de Talleres. Sí, muy buen lateral, Gastón Benavides. Ese es mi lateral de este Ujú. torneo. Perfecto. Seguramente si pienso voy a para encontrar alguno más. No, Pero pero vamos nombrando hoy lo me que quedo nos con acordemos. Benavides. Y Perfecto. los centrales, hay un buen torneo de Catalán, hay un buen torneo de Lema, de Lanús.
Lema siempre me gustó. Siempre me pareció un central que juega 6-7 puntos. Un animal en las áreas, una bestia para cortar, para cabecear. Siempre me Se gustó. terminó yendo, pero fue muy bueno el campeonato de Gatoni en San También, Lorenzo. también. González Pires terminó muy bien, levantó muchísimo el Notable. nivel. Lo que pasa, lo de González Pires resalta más porque contrasta mucho con su momento anterior. Exacto, cuando llegó. Entonces, vos lo ves jugar y parece otro futbolista. Pero Ujú. no le quitamos ningún mérito, por supuesto, porque tuvo un gran torneo también. No, obvio, obvio, obvio. Ahí ya nombramos varios, me Sí, parece. Después es elegir perfecto. el que mejor está en el día a día para jugar en el centro de la defensa. Bueno, los laterales un poco dijimos varios también. Volantes que te hayan gustado, para no elegir tres, para no elegir dos, Y los volantes de River jugaron todos bien. de Si la querés Cruz, bajó un poquito Aliendro, el Enzo nivel Pérez. Enzo Pérez, pero Aliendro tuvo un torneo bárbaro. Barco terminó de despegar en esa función de volante delantero. De la Cruz terminó en un nivel altísimo. Medina, ahora Eh, levantó muchísimo. ¿Quién? Medina en Boca. El último tramo. Por eso te Ujú. digo, todo depende de cómo lo querés armar. Si nos Claro, quedamos con el final, sí, Medina no puede faltar. No sé si tuvo la regularidad durante todo el campeonato. claro. Eh, Barrios tuvo un muy buen torneo. Barrios fue al revés, fue de más a menos. Yo creo que, Para mí era un nivel hasta por encima. O sea, con Barrios pasó lo que pasó con San Lorenzo. Muchos jugadores, el equipo rindió por encima de las expectativas. bueno, Malcolm Braida es un ejemplo, justamente hablando Braida tendría que estar. Bueno, de yo te tres. dije Enzo Díaz. Braida es el suplente o a la par de Enzo Claro, Díaz, exacto, exacto, exacto. porque lo que ha jugado Braida como revelación incluso en esa Ujú, posición. ujú. Sí, 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 comparto, comparto. Bueno, Malcorra, la verdad me ha gustado mucho. Otro eh, destacadísimo, sí. destacadísimo. Él fue el máximo asistidor de la liga, a mí me llamó mucho la Malcorra, atención. Campás y Vélez Ese están en el plantel, están seguros de los Esa que tengo que triangulación es tomar tremenda. de Esa central. triangulación juega de memoria, en jugadas. Campás me sorprendió también. Ahí hablamos de scouting, creo que apareció Campás, yo no lo tenía. Y muy bien central. Creo que ha encontrado un excelente extremo, picante, habilidoso. Creo que Pepo de la Vega ha jugado muy bien, levantó sobre el final también lo mismo. Sí. Eh, Después hubo apariciones de juveniles, ¿no? Estamos hablando de Garro, de Gauto, de, por ejemplo, Prestiani, Garro es otro futbolista que ya lo había visto cuando recién había llegado a Talleres y me parecía un fenómeno. Sí, Garro está seguro. Bueno, Michael Santos, ¿no? No, Michael, una bestia del gol. Bueno, Vegetti también, los goleadores, digamos, creo que se ponen solo por los números. Creo que ha tenido un gran torneo. Huguita Pero, Fernández, exacto, exacto. Toñi. A mí me gusta mucho Lanís de defensa. Ubita terminó muy bien también, por ejemplo, jugadores que la verdad capaz que no tienen los flashes o no están en grandes equipos, pero que durante gran parte del torneo han mantenido un muy buen nivel. Yo creo que para el fútbol argentino la aparición de Barco, de Valentín, ahora ya jugando mucho más, es muy bueno. Creo que para el futuro, ya para ir cerrando este equipo, creo No que, nombramos a Kevin McAllister, que lo nombraste vos antes, que exacto, se es fue. verdad, que se fue a Bélgica ya, vendido él, y muy bien, por cierto, para Argentinos Juniors. Miramón, pero creo que hay muchos jugadores que han aparecido, que para el futuro de Argentina, yo te digo, me siento, a ver, obviamente que no esté Messi, eso es un factor clave, importantísimo, pero sí siento que hay una camada que va a venir a darle y a reforzar muchas cosas para Argentina. Hay muchos juveniles, por lo menos vi acá apareciendo. Y algo que quería destacar también hablando de arqueros, no sé qué pensarás vos. El Dibu Martínez, para mí, hablando con mis amigos, siempre tiro este chiste de el Dibu con lo que hizo en el Mundial, con su personalidad, con todo lo que lo rodea a él, fabricó miles de arqueros para el futuro, para mí. He visto camisetas del Dibu por todos lados y hace mucho que Argentina en sí no tiene un arquero que esté en la elite, que esté considerado entre los mejores del mundo. Creo que los últimos que hemos tenido habrán sido el Pato, pero ni siquiera es que ha triunfado en Europa, ¿no? Por tirar Mm. esta frase, no es que en Europa brilló, pero la verdad que lo del Dibu es muy destacable. Desde el 2000 hasta acá no recuerdo otro arquero que haya mantenido este nivel. Y para mí, para el futuro de Argentina es muy bueno. No nos habíamos destacado tanto por los arqueros justamente, pero creo que en el futuro vamos a dar que hablar. Sí, está bien lo que decís, porque en el caso de Dibu lo que sucedió es que están las condiciones futbolísticas por un lado, más el carisma, Exacto. que hace que muchos chicos desde pequeños ya empiecen a querer atajar. Así que lo que decís tiene asidero, me parece que tiene lógica. El Pato, por supuesto, te referías a Filiol, un arquero extraordinario, si no fue el mejor que tuvo Argentina. Ujú. Eh, sí, después impactó mucho lo de Goico, pero lo de Goico mucho más vinculado con los penales. Exacto. No porque Exacto. Goico haya sido un mal arquero, ¿eh?
pero lo que él generó tuvo mucho más vínculo y relación con las definiciones, Y es por más, decirlo al punto del penal. lo tenemos relacionados con nuestro fútbol argentino, Goico, el Mono, el Pato Bonancieri, Ustari, por nombrar arqueros de acá, pero no habíamos tenido un gran arquero en una gran liga, jugando siempre, siendo protagonista, atajando bien durante los 90 minutos, no destacarse simplemente por los penales, creo yo que para Argentina es muy bueno. Quizás el Mundial pasado ocurría con Armani, lo que pasa es que a Argentina le fue muy mal en el Mundial. Ujú. Y aparte Armani lo empezó atajando. O sea, Sí. terminó atajando, pero no era el titular. Ujú. Eh, y sí, obviamente tiene una incidencia importante el hecho de dónde ataja, no por el club en sí, sino por la liga en la que está Dibu. Ujú. Claro, la Premier para mí está en otro escalón. Bueno, Javi, en algún momento me encantaría volver a charlar con vos de Premier, de otras cosas. Nos quedó, a ver, empezamos hablando y íbamos a ir de 6 a 7, son 8 menos cuarto, te pido disculpas primero por el tiempo excedido, pero bueno, empezamos a hablar y se nos fue un poco el horario. Quería agradecerte, primero por tu tiempo, por la predisposición, por sumarte acá a charlar conmigo, para nosotros como canal, la página de Instagram, todo es muy importante, siempre tomar referencias de ustedes. Yo como periodista me gusta escuchar, aprender y prestar atención a la hora de tomar conceptos, así que desde ya te quería agradecer por tu tiempo y por tu predisposición. Gracias, Marco, por la invitación. Para mí un placer. Juntás varias pasiones, el fútbol, el periodismo, la charla, que es algo que tanto nos gusta a nosotros también. Uh -huh. Así que te agradezco yo. Y bueno, más adelante, ¿por qué no? Temas siempre van a surgir. No lo nombré en toda la conversación, un futbolista para mí es extraordinario, así que no voy a ¿Sí? cerrar la charla sin nombrar a Kevin De Bruyne. Ah, bueno. Me Ah, per fascina Kevin De Bruyne. Para mí el perfecto. belga es top, top. Sí, sí, Más, para me mí encantaría alguna vez verlo jugar con Messi. No creo que ocurra, pero bueno. ¿Lo pudiste ver en cancha? A De Yo... Bruyne no. No, ahí va. Porque creo que debe ser una Sí, cosa perdón, sensacional. sí, sí que estoy Ah, diciendo. Lo vi el año pasado. De hecho, mirá qué partido encima. El choque de cuartos de la Champions del año pasado. El famoso partido que el Atlético de Madrid del Cholo Simeone pone 2 líneas de 5. Literal. Estuve en la cancha ese día. y no Estuve lo podías ahí. creer. Ganó 1-0 y el gol lo hizo De Bruyne. Qué locura de jugador. Y bueno, ya en la próxima charla que tengamos te preguntaré por esa experiencia de ver Champions en vivo y ver calidad de jugadores que me imagino que habrás visto, que son, es distinto verlo en la tele, en una transmisión, en un partido, sentado en tu casa, a ver los movimientos que hacen en vivo, que para mí son completamente distintos. Bueno, Javi, muchas gracias por estar acá conmigo. Gracias a ustedes, un placer.